Jesús me puede ayudar con un viaje espiritual que transformará nuestras vidas. Sí, mi niño, tengo una gran historia para el que la escuche, se le transformará la vida. Podemos empezar por los Salmos. En una noche tan oscura que parecía que las estrellas se habían ocultado de la vista, un joven pastor llamado Esán se encontraba en los campos desolados de Judá. Su corazón estaba lleno de incertidumbre, pues el enemigo acechaba a su pueblo y los días se habían teñido de miedo. Pero allí, bajo el cielo vacío, algo maravilloso comenzó a ocurrir. Esán alzó la mirada, no buscando ayuda humana, sino clamando al Dios que desde siempre había sido su fortaleza. Con su arpa en mano, comenzó a entonar un cántico inspirado en los Salmos: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me espantaré? Sus palabras resonaron, no solo en el valle donde estaba, sino en las profundidades de su alma. Mientras cantaba, algo increíble ocurrió. Del horizonte oscuro surgió una luz tenue, como si las palabras mismas de Esán despertaran la esperanza de un nuevo amanecer. El cántico parecía tocar los corazones dormidos de los que estaban a su alrededor, y una figura misteriosa apareció ante él. Con túnicas de un blanco brillante y ojos llenos de paz, le dijo: tus palabras son más que simples melodías, joven pastor. Son el escudo que protegerá a tu pueblo y la llama que encenderá su valor. Esán, con el arpa aún en sus manos, quedó paralizado ante la figura luminosa que había emergido de la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una mezcla de asombro y reverencia. La figura lo miró con una calidez que parecía envolver todo el valle. Soy un mensajero del Altísimo, dijo la voz, que resonaba como el eco del trueno y el susurro del viento al mismo tiempo. El Señor ha escuchado tu cántico, y tus palabras han subido como incienso hasta su trono. Pero ahora, joven pastor, debes saber que no basta con cantar. Debes liderar. Esán se inclinó, pero su voz, llena de humildad, respondió: soy solo un pastor, un guardián de ovejas. ¿Cómo podría yo liderar a mi pueblo frente al enemigo? El mensajero extendió su mano, y una llama dorada apareció entre sus dedos. El Señor toma lo que es pequeño y lo hace grande. Toma lo débil y lo hace fuerte. Así como David, que escribió estos salmos, fue un pastor y se convirtió en rey, tú también tienes una misión. Pero primero, debes enfrentarte a las sombras de tu propio corazón. El mensajero dejó caer la llama sobre el suelo, y ésta se convirtió en un sendero dorado que brillaba hacia el horizonte. Sigue este camino, Esán. Al final, encontrarás lo que necesitas para cumplir tu destino. Pero recuerda, solo con un corazón lleno de fe podrás atravesar las pruebas que te esperan. Con esas palabras, la figura luminosa desapareció, dejando a Esán de pie bajo un cielo que ahora comenzaba a llenarse de estrellas. Una mezcla de esperanza y determinación llenó su ser mientras daba el primer paso hacia el sendero. Esán siguió el sendero dorado, que parecía brillar cada vez con más intensidad a medida que avanzaba. Sin embargo, pronto el camino lo llevó a un lugar extraño, un valle sombrío donde las rocas parecían llorar y los árboles se inclinaban bajo una carga invisible. Allí, el aire era pesado y cada paso se sentía como una prueba. De repente, una voz surgió desde las sombras. Era profunda y resonante, como si proviniera de las entrañas de la tierra misma. ¿Crees que puedes escapar de tus miedos, pastor? Este valle es donde descansan tus dudas y donde habitan tus fracasos. Esán sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Se detuvo, dudando si debía continuar. Pero recordó las palabras del mensajero: solo con un corazón lleno de fe podrás atravesar las pruebas que te esperan. Con una profunda inspiración, tomó su arpa y comenzó a entonar un nuevo cántico: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Como si las mismas palabras tuvieran poder, el valle comenzó a transformarse. Las sombras retrocedieron,
los árboles recuperaron su forma majestuosa y las rocas dejaron de llorar. En su lugar, una luz suave comenzó a iluminar el camino. Esan entendió que la fe no solo era un escudo, sino una fuerza capaz de cambiar incluso los lugares más oscuros. Al final del valle, encontró un pequeño altar hecho de piedras antiguas. En su centro descansaba un pergamino con una inscripción: la fe no elimina los desafíos, pero les da propósito. Esan sintió cómo estas palabras encendían algo dentro de él, una llama que no podría ser extinguida. Esan recogió el pergamino del altar, sintiendo su textura antigua, como si fuese un testimonio de generaciones pasadas que habían encontrado propósito en sus desafíos. Al leer la inscripción una vez más, algo en su espíritu se fortaleció, y el sendero dorado reapareció ante él, guiándolo hacia lo desconocido. Mientras caminaba, un suave viento comenzó a soplar a su alrededor. No era un viento cualquiera, tenía un murmullo, como si estuviera cargado de voces. Al principio, Esan sintió curiosidad, inclinándose ligeramente para escuchar mejor. Pronto distinguió palabras, eran fragmentos de los salmos, oraciones y cantos que resonaban a través del tiempo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una vez más, el pergamino brilló en sus manos, ahora mostrando una nueva inscripción: el que persevera hasta el final será salvo. Esan se quedó al borde del desierto, observando cómo el vasto horizonte parecía ondular bajo el intenso calor. El pergamino en su mano brillaba con un suave resplandor, como si quisiera recordarle que el camino no sería fácil, pero sí significativo. Con cada paso que daba hacia adelante, el aire seco le susurraba palabras de desafío. El desierto parecía vacío, pero pronto Esan se dio cuenta de que no estaba solo. A la distancia, vio una figura oscura que se movía con rapidez, como una sombra viva. A medida que se acercaba, la figura tomó forma, un hombre de ojos penetrantes y voz seductora. Esan dijo, con un tono tan cálido como peligroso: ¿por qué caminar tanto? ¿Por qué sufrir? Todo lo que deseas está aquí. La gloria, el poder, la paz, todo puede ser tuyo si simplemente lo tomas. El joven pastor detuvo sus pasos, sintiendo que el calor del desierto no era nada comparado con la presión de la tentación. Podía escuchar ecos de su propio corazón, dudando si seguir adelante o ceder a las promesas de la figura. Sin embargo, Esan recordó las palabras del salmo que había cantado: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con determinación, respondió: mi gloria no proviene de lo que el mundo ofrece. Mi fuerza está en el Altísimo, y Él guiará cada uno de mis pasos. Al pronunciar estas palabras, el pergamino brilló con mayor intensidad, y la figura oscura se desvaneció en un grito de desesperación. El desierto, que parecía interminable, comenzó a abrir un camino, revelando un oasis en la distancia. Esan sintió que cada desafío no era una barrera, sino una oportunidad para reafirmar su fe. Esan avanzó con paso firme hacia el oasis que había surgido ante sus ojos. El aire, antes abrasador y seco, ahora llevaba una fragancia suave, como un susurro de esperanza. Al acercarse, vio un estanque de aguas cristalinas rodeado por palmeras que se mecían con el viento. Pero este no era un oasis común. Al borde del estanque, sobre una roca lisa, descansaba un libro antiguo con una cubierta de cuero desgastado. A su lado, un cántaro lleno de agua brillante parecía reflejar los colores de un amanecer eterno. Esan sintió una atracción irresistible hacia el libro. Al abrirlo, descubrió que contenía fragmentos de los salmos, pero estos parecían vivos, brillando con cada palabra que leía. Una voz surgió desde el centro del oasis, profunda y resonante: este libro contiene las promesas del Altísimo. Pero recuerda, las promesas no son refugios estáticos, sino llamados a la acción. Tú eres el instrumento a través del cual estas palabras cobrarán vida.
Esan sintió un fuego arder en su pecho. Comprendió que este oasis no era un lugar para descansar, sino una fuente de renovación para continuar su misión. Bebió del cántaro, y el agua llenó su ser con una energía inexplicable, como si su fe y su determinación se multiplicaran. El sendero dorado volvió a aparecer, esta vez brillando con mayor intensidad. Mientras se preparaba para partir, el oasis comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí solo el libro de los Salmos en sus manos. Ahora sabía que su verdadera fuerza provenía de las palabras y la fe que llevaba consigo. Con el libro de los Salmos firmemente sujeto entre sus manos, Esan avanzó siguiendo el sendero dorado, que esta vez lo condujo hacia una gran puerta antigua en medio del desierto. La puerta, adornada con grabados de intrincados diseños y palabras sagradas, parecía estar viva, pulsando con una luz tenue que emanaba desde sus bordes. Al llegar, una figura apareció desde las sombras junto a la puerta. Era un hombre alto, envuelto en una armadura negra que relucía bajo el sol abrasador. Su rostro estaba oculto tras un yelmo con inscripciones ilegibles, pero sus ojos brillaban como brasas ardientes. En su mano sostenía una lanza que parecía hecha de las mismas sombras que Esan había enfrentado en el valle. «Para cruzar esta puerta», dijo el guardián con voz grave, «debes demostrar que tu corazón está verdaderamente lleno de fe. Solo aquellos que comprenden las palabras del Altísimo y las llevan no solo en su mente, sino en su alma, pueden pasar». El guardián dio un paso adelante, y el sendero dorado desapareció tras Esan, dejándolo sin opción de retroceder. El joven pastor se arrodilló, abrió el libro y comenzó a recitar uno de los salmos más poderosos: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida». Cada palabra parecía llenar el aire de luz, y la lanza del guardián comenzó a temblar. Sin embargo, el guerrero oscuro no se apartó. «Las palabras son poderosas, pero no suficientes», dijo, apuntando su lanza hacia Esan. «¿Estás dispuesto a defenderlas con todo lo que eres?». Esan sintió un peso en su pecho. Sabía que esta no era una batalla física, sino una prueba de su propio compromiso. Se puso de pie, alzó el libro de los Salmos y declaró con fuerza: «Mis batallas no son mías, sino del Señor. Con Él, no temo a ningún adversario». La puerta brilló intensamente, y el guardián dejó caer su lanza al suelo. Con un movimiento lento pero reverente, dio un paso atrás y desapareció, dejando que la puerta se abriera ante Esan. Más allá, un nuevo paisaje esperaba, uno que parecía vibrar con promesas y desafíos aún mayores. Al cruzar la puerta luminosa, Esan se encontró en un paisaje completamente diferente, una vasta pradera cubierta por hierba dorada que parecía susurrar con cada brisa. Pero lo más peculiar era el sonido. Cada paso de Esan resonaba como si un coro invisible lo acompañara, repitiendo fragmentos de los salmos que él mismo había entonado antes. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». El eco de su propia voz se elevaba desde las colinas lejanas. Mientras avanzaba, comenzó a notar figuras translúcidas, como proyecciones de su propia mente y corazón. Había imágenes de sus propios miedos, inseguridades y los momentos en los que casi había perdido la fe. Estas visiones hablaban, no con palabras, sino con los mismos ecos que llenaban el aire. Una de las figuras se acercó, reflejando un momento doloroso del pasado, el día que Esan había dudado del propósito de su vida tras la pérdida de su familia en una tormenta. La figura, con su propia voz, le susurró: «¿Y si todo esto no es más que una ilusión? ¿Y si tu fe no es suficiente para redimir lo perdido?». Esan sintió el peso de la duda, pero con firmeza, abrió el libro de los Salmos y comenzó a recitar: «Clamé al Señor en mi angustia, y Él me respondió». Al pronunciar estas palabras, la figura se desvaneció, reemplazada por una ráfaga de viento cálido que parecía confirmar que no estaba solo. A medida que caminaba, más figuras surgían, pero con cada una, Esan respondía con un salmo distinto,
confrontando su pasado y declarando la victoria de su fe. Finalmente, al llegar al corazón de la pradera, vio un altar construido de piedra y luz. Sobre él, un nuevo pergamino le esperaba. En letras brillantes, el pergamino decía: el eco de tus palabras es el principio. Ahora, conviértelas en acción. Esán tomó el pergamino resplandeciente entre sus manos, leyendo una vez más las palabras grabadas: el eco de tus palabras es el principio. Ahora, conviértelas en acción. En ese instante, el altar de luz que tenía frente a él comenzó a emitir un resplandor ardiente. Las llamas no quemaban como las normales, parecían vivas, danzando con un propósito divino, y su calor era más reconfortante que intimidante. De repente, las llamas formaron un arco que se extendía hacia adelante, como un portal que llamaba a Esán a cruzarlo. Pero antes de que pudiera dar un paso, una voz profunda resonó desde las llamas: cruzarlas requiere algo más que fe. Requiere sacrificio. El pastor se detuvo, reflexionando. En su corazón entendía que este desafío no era contra fuerzas externas, sino contra las ataduras internas que aún no retenían. ¿Qué debo sacrificar?, preguntó al vacío, pero la respuesta llegó desde su propio espíritu: el miedo, la duda, el pasado, todo lo que no te permite abrazar plenamente tu propósito. Esán, con determinación, tomó una piedra del suelo, símbolo de las cargas que había llevado durante toda su vida, y la arrojó hacia las llamas. Al hacerlo, sintió como si una pesada carga desapareciera de sus hombros, y el arco de fuego brilló aún más. Con el libro de los Salmos en una mano y una fe renovada en su corazón, dio el primer paso y cruzó. Al otro lado, lo esperaba una visión impresionante: una montaña imponente que tocaba los cielos, rodeada de relámpagos y cubierta de nubes. En la cima, un templo brillante se erguía, irradiando una majestuosidad celestial. Era evidente que este era su próximo destino, pero el camino no sería fácil, pues la montaña estaba llena de senderos peligrosos y desafíos invisibles. Esán se encontró al pie de la imponente montaña, donde el sendero no era más que una línea delgada y serpenteante que ascendía hacia el templo celestial en la cima. La montaña parecía viva, sus rocas emitían un leve zumbido, y los relámpagos que la rodeaban iluminaban detalles ocultos, grabados antiguos que narraban historias de aquellos que habían ascendido antes que él. Cada paso hacia adelante era un desafío. Las rocas eran inestables, y el viento rugía como si intentara hacer retroceder a Esán. Pero con el libro de los Salmos en su mano, recitó las palabras que habían sido su fortaleza desde el principio: Él envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Como respuesta, el sendero delante de él parecía solidificarse, guiándolo un poco más arriba. En el camino, encontró 3 puertas de piedra alineadas, cada una con inscripciones que hablaban de pruebas diferentes. La primera decía: la paciencia abre lo eterno. La segunda: la humildad libera el alma. Y la tercera: el amor es la fuerza más grande. Esán entendió que para continuar, debía elegir una de las puertas y enfrentar lo que estuviera dentro. Decidió comenzar con la primera puerta, empujándola con todas sus fuerzas. Al cruzar el umbral, se encontró en un espacio silencioso donde el tiempo parecía detenido. Una serie de relojes colgaban en el aire, marcando diferentes horas, todas avanzando a un ritmo extremadamente lento. Una voz resonó: en la paciencia está tu victoria. Podrás esperar sin miedo, aun cuando el tiempo parezca perder su significado. Esán se sentó en medio del lugar, meditando en las palabras del Salmo: espera en el Señor, sé fuerte, y aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor. Mientras recitaba, los relojes comenzaron a acelerar, y la puerta al otro lado del espacio se abrió lentamente. Habiendo superado la primera prueba, Esán volvió a las 3 puertas y se detuvo ante la segunda, la que proclamaba: la humildad libera el alma. Inspirado por la fuerza que había ganado en la prueba de la paciencia, empujó la puerta y cruzó su umbral,
entrando en un lugar completamente diferente. Se encontró en un vasto salón lleno de espejos de todos los tamaños, cada uno reflejando diferentes versiones de sí mismo. En algunos, se veía majestuoso, vestido como un rey con una corona resplandeciente. En otros, era un guerrero poderoso, empuñando una espada imponente. Pero al acercarse a uno de los espejos más pequeños, vio una imagen que lo desconcertó. Era el mismo, simple, tal como era en ese momento, vestido con sus ropas de pastor, sosteniendo el libro de los Salmos. Una voz resonó en el salón, suave pero firme: ¿quién eres realmente, Esán? ¿Eres las coronas que podrías portar, o las victorias que podrías reclamar? ¿O eres el pastor que ha caminado con fe, guiado por el Altísimo? Esán sintió un conflicto dentro de sí mismo. La tentación de verse como algo más grandioso que un humilde pastor era fuerte. Pero entonces recordó las palabras del Salmo: el Señor levanta al humilde y humilla al orgulloso. Se acercó al espejo pequeño y colocó su mano sobre su reflejo, aceptando quien era sin pretensiones. Al hacerlo, todos los espejos comenzaron a romperse, sus fragmentos volaron como destellos de luz que llenaron el salón. La puerta al final del lugar se abrió, y la voz declaró: la verdadera grandeza no se encuentra en lo que aparentas, sino en quien eres ante los ojos de Dios. Con renovada humildad, Esán salió del salón, preparado para enfrentar la tercera puerta y la última de las pruebas frente a él. Esán se detuvo frente a la última puerta, la que proclamaba: el amor es la fuerza más grande. Respiró profundamente, consciente de que esta prueba sería diferente de las anteriores. Empujó la puerta y se encontró en un espacio que parecía no tener límites, un vasto vacío en el que flotaban pequeñas esferas de luz. Cada esfera emitía un suave calor, y cuando Esán se acercó a la primera, ésta comenzó a mostrar imágenes. En la esfera vio recuerdos de su vida, momentos en los que había sentido amor puro, como las sonrisas de su familia, la bondad de extraños y los pequeños gestos que habían llenado su corazón de esperanza. Pero a medida que tocaba más esferas, también vio los momentos en los que no había respondido con amor, cuando el miedo o el orgullo habían prevalecido. Una voz resonó, tan dulce como firme: el amor no es solo un sentimiento, Esán. Es una elección, una acción y la esencia misma de la fuerza divina que te guía. ¿Puedes enfrentar el peso de tus faltas y aún elegir amar, incluso a quienes te han herido? Esán sintió una punzada en su corazón al recordar los momentos en que había dejado que la ira o el resentimiento lo dominaran. Abrió el libro de los Salmos y encontró consuelo en las palabras: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Inspirado, decidió liberar todo rastro de amargura y llenar su espíritu con gratitud y perdón. De pronto, las esferas de luz comenzaron a unirse, formando un gran corazón radiante que iluminó todo el espacio. El calor era reconfortante, pero también poderoso, como si el amor que irradiaba tuviera el poder de transformar todo lo que tocaba. El vacío desapareció, y Esán fue transportado de vuelta al sendero, frente a la montaña. Pero algo había cambiado. Ahora, el sendero que conducía a la cima estaba rodeado de una luz cálida, como si el amor mismo lo guiara. Las tres pruebas lo habían fortalecido, y su corazón estaba preparado para enfrentar lo que fuera necesario. Esán, ahora fortalecido por las pruebas y guiado por la luz que rodeaba el sendero, comenzó su ascenso final hacia la cima de la montaña. Cada paso lo acercaba al templo brillante. Pero mientras la paz reinaba en el valle, un mensajero llegó corriendo desde las colinas lejanas. Esán, gritó, jadeando por el esfuerzo. Una amenaza se acerca. Los mismos enemigos que una vez nos atormentaron han formado un ejército y marchan hacia aquí. El pueblo, al escuchar estas noticias, se llenó de temor. Algunos comenzaron a murmurar, preguntándose si la fe y la unidad serían suficientes para protegerlos. Esán, sin embargo, no mostró temor. Se puso de pie en medio de la multitud y alzó el libro de los Salmos.
Nuestro Dios no nos ha llevado hasta aquí para abandonarnos ahora, dijo con una voz firme que resonó como un eco por todo el valle. Recuerden las palabras, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Con estas palabras, Esán organizó al pueblo no solo para defenderse, sino para demostrar su fe de una manera única. En lugar de preparar armas, comenzaron a levantar estandartes decorados con las palabras de los salmos. Los ancianos, los jóvenes y hasta los niños se unieron en oración y cánticos, llenando el valle con un sonido que ascendía como una ola de esperanza. A medida que los enemigos se acercaban, algo extraordinario sucedió. Desde las montañas, nubes densas comenzaron a formarse, oscureciendo el cielo. Un trueno resonó como una advertencia, y una lluvia torrencial descendió, convirtiendo el terreno en un lodazal. Los enemigos, atrapados en las condiciones adversas, se vieron obligados a retroceder, incapaces de avanzar hacia el valle. El pueblo, testigo de este milagro, se arrodilló en adoración y gratitud. Esán, con lágrimas en los ojos, levantó su mirada al cielo y pronunció: «Los enemigos pueden venir contra nosotros, pero el Señor siempre será nuestro escudo y nuestra fortaleza». El valle, ahora seguro, estaba lleno de júbilo y gratitud. Las personas, aún empapadas por la inesperada lluvia, se reunieron en el centro para celebrar lo que había ocurrido. No era solo una victoria contra un enemigo físico, sino un triunfo de la fe, la unidad y la esperanza. Los estandartes adornados con los salmos ondeaban bajo un cielo despejado, ahora lleno de estrellas que brillaban como nunca antes. Esán, con el libro de los salmos en una mano, subió al altar de piedra construido por el pueblo y miró a su gente. Aunque sus labios estaban listos para hablar, su corazón estaba lleno de una emoción tan intensa que le costó encontrar palabras. Al final, alzó la voz y dijo: «No es nuestro poder el que ha protegido este valle, sino la fe que hemos depositado en el Señor. Sus promesas son nuestra fortaleza, y su amor es nuestro escudo». El anciano del pueblo, conmovido, se acercó y dijo: «Esán, nos enseñaste no solo a recitar palabras, sino a vivirlas. Este milagro no es solo una señal del cielo, sino un reflejo de lo que ocurre cuando confiamos plenamente en el Altísimo». Para conmemorar el momento, el pueblo decidió que cada familia plantaría un árbol alrededor del valle como símbolo del pacto renovado con Dios. Estas semillas, que parecían pequeñas, representaban la fe que crecería con el tiempo, dando sombra, fruto y esperanza para las generaciones venideras. Esán, viendo cómo la comunidad se unía más que nunca, sintió una paz profunda en su espíritu. Pero también sabía que su tarea no había terminado. Su corazón le decía que más allá del valle, había otros lugares y otros corazones que necesitaban escuchar sobre la grandeza del amor y la fe. Mientras las raíces de los árboles comenzaban a anclarse en la tierra fértil del valle, Esán supo en su corazón que había llegado el momento de continuar su viaje. El pacto entre su pueblo y el Altísimo estaba sellado, pero la semilla de la fe que había florecido necesitaba extenderse más allá de estas fronteras. Con el libro de los Salmos en su mano y la luz del propósito en su espíritu, se preparó para convertirse en un mensajero. El pueblo, aunque triste por su partida, entendió que su misión era más grande que el valle. Al despedirlo, cada persona depositó una flor junto al altar como símbolo de gratitud y bendiciones para el camino. El anciano del pueblo, conmovido, le entregó un bastón tallado con las palabras: «El Señor es mi fortaleza y mi refugio». Era un regalo que representaba el amor y la unión que había creado entre ellos. «Cada paso que des», dijo el anciano, «llevará consigo nuestras oraciones. Así como has plantado esperanza aquí, tú la llevarás a donde se necesite más». Esán comenzó su marcha hacia tierras desconocidas, dejando el valle en paz y prosperidad. A medida que se alejaba, el horizonte parecía abrirse hacia nuevas posibilidades. En cada lugar que encontraba, compartía las palabras de los salmos y la fuerza que había descubierto en su viaje. Su mensaje no era solo de fe,
sino de acción, amor y la transformación que viene al abrazar el llamado del Altísimo.